Efectivamente, todos podemos constatar que luego de la pandemia del COVID-19, muchas cosas en las actividades que nosotros realizábamos de una manera se han transformado para dar paso a la virtualidad. Y uno de los escenarios en los que esta herramienta se ha abierto paso es precisamente el arbitraje. Pero como toda innovación, tiene ventajas y también tiene retos que debemos asumir para poder obtener lo mejor de esta nueva herramienta. Pero para poder entender el tema sobre el que vamos a conversar, tenemos que dar una pequeña definición de qué podemos entender por virtualidad en el arbitraje. Y esto significa que el proceso arbitral va a llevarse de manera completa o parcialmente remota, utilizando herramientas tecnológicas, ya sea a través de elementos artificiales de comunicación o de transmisión de datos. De esta manera podemos considerar como principales ventajas de la virtualidad dentro del arbitraje la eficiencia y la accesibilidad. ¿Por qué? Porque al eliminarse las barreras geográficas, los usuarios del arbitraje y los participantes en él, llámense tribunales arbitrales, centros de arbitraje, peritos y especialistas, pueden participar de una manera más amplia, ya que el usuario del arbitraje tiene acceso a un mayor campo de actividad. Es decir, por ejemplo, no estás restringido a utilizar los servicios legales del lugar donde tú te encuentras, sino que podrías cotejar servicios de mejor calidad o de mejor precio. Y esto no se reserva solamente al ámbito de los servicios legales, sino también de los servicios de las instituciones arbitrales y de los servicios de los peritos o especialistas que pudieras llegar a requerir. Bueno, asimismo tenemos como ventaja la flexibilidad. Como ustedes sabrán, antes de la virtualidad, la mayoría de procesos implicaba la presentación de documentación de manera física, que no solamente implicaba el normal análisis y organización de la información que corresponde a cualquier proceso judicial, sino que también el tema de organización y logística para la presentación de dichos escritos y para la gestión de esos escritos. Es decir, el tema de sacar copias, de trasladarse a un lugar físico donde tenías que entregar esos documentos y la función de la institución arbitral y de los secretarios también de gestionar esas copias para hacerlas llegar hacia las partes y al tribunal arbitral. Actualmente con la virtualidad, las partes, si bien no se deslindan de la responsabilidad de organizar y gestionar la documentación que tienen que presentar, ya no tienen que gestionar toda esta logística detrás, sino que simplemente mandan esta información a través de un correo electrónico o a través de un link o a través de la nube, y esta información llega de manera inmediata hacia quienes va dirigida, es decir, hacia el tribunal arbitral, hacia la contraparte y obviamente hacia el centro arbitral, que es quien va a resguardar esta información. De esta manera también logramos una mayor rapidez en la gestión de la información en los procesos arbitrales. Aunado a lo anteriormente dicho, también generamos un menor impacto ambiental porque al evitarse el traslado de los agentes del arbitraje, llámese gestores, llámese abogados, porque por ejemplo ya no tenemos que llevar a cabo una audiencia de manera presencial o no tenemos que garantizar la presencia física de un experto o perito, porque éste puede participar de manera remota a través de cualquier programa de telecomunicación. Evitamos su traslado y la huella de carbono que esto implica. Asimismo, el menor uso de papel también implica una mejor gestión de los residuos y menor impacto ambiental. Aunado a esto, la virtualización del arbitraje nos ha empujado a incentivar la digitalización, y la digitalización es uno de los principales pilares para generar un Estado moderno,
que es hacia lo que se orienta actualmente la Agenda 2050 de nuestro país. Hasta este punto podríamos considerar que la virtualidad del arbitraje es el paraíso o es lo mejor que nos puede haber pasado, pero como dije al inicio de esta exposición, toda innovación implica retos o posibilidades de mejora. Y entre los principales retos es que al virtualizar todo el proceso arbitral se pueden perder principios como la inmediatez y la relación directa entre personas. Y esto es principalmente importante en ciertos puntos del proceso, especialmente en las audiencias. No es lo mismo interrogar a un testigo o realizar preguntas a un perito o a un especialista a través de un sistema de telecomunicación que de manera presencial. Asimismo, existe un amplio punto de adaptabilidad. Como sabemos, hemos estado acostumbrados a realizar los procesos de cierta manera durante muchos años. Y de hecho, la virtualidad, al menos a nivel del Perú, se ha repotenciado a partir del año 2020 con la pandemia. Sin embargo, existen muchos grupos de usuarios, y no me refiero solamente a los contratantes, sino también a abogados, a especialistas, que aún no se encuentran vinculados o familiarizados con estas nuevas herramientas tecnológicas, porque tal vez podemos pensar que solo estamos hablando del Zoom, pero existen diferentes herramientas de procesamiento de datos, de procesamiento de jurisprudencia, de organización de información, y no todos tienen la adaptación para aprender estos nuevos elementos tecnológicos. Y aunado a ello, viene un siguiente reto, que es que no todos tienen acceso a estas herramientas tecnológicas. Como ejemplo, no podemos comparar las herramientas que puede tener un estudio jurídico grande con las herramientas que puede tener alguna Procuraduría del Interior del país. Aunado a ello, tenemos el tema de la conectividad. Como sabemos, el Perú tiene una brecha de infraestructura a nivel de conectividad al Internet bastante amplia, que es un reto que como país tenemos que superar. Sin embargo, hasta el momento podemos considerar que no es la misma conectividad la que gozamos, por ejemplo, los que vivimos en la capital, que los de alguna zona del interior del país. Yo he llegado a tener audiencias en los que las entidades que se encontraban en el oriente del país solicitaban no utilizar la transmisión de imágenes porque la capacidad de subida y de bajada del Internet con el que contaban no les permitía transmitir a la misma vez imágenes y sonido. Y los tribunales tenían que ser flexibles en solicitarles solamente aparecer en cámara para verificar su identidad, y luego les permitían apagar la cámara para que pudieran exponer y solamente escuchábamos la exposición, pero no teníamos acceso a las imágenes. Entonces, la conectividad también es un factor que para mejorar la virtualidad tendríamos que superar. Bueno, y finalmente, dos puntos que están bastante relacionados es el tema de la confidencialidad y del marco legal. Al transferirse los documentos a través de canales digitales, quienes participan en el proceso tienen que garantizar que esta información sea utilizada para el proceso y por el proceso. Es decir, tenemos que garantizar la confidencialidad. Y la confidencialidad no implica que yo voy a divulgar la información, sino que en este contexto implica que voy a invertir los recursos necesarios para que las herramientas tecnológicas que yo utilizo para el intercambio de documentos sean lo suficientemente seguras y no puedan ser vulneradas de tal manera que esta información, que es confidencial, pueda trascender a personas que no intervienen en el proceso arbitral. Para ello es necesario un marco legal que a la fecha no existe. Si bien existen
instituciones arbitrales como la ICC o UNIDROIT, que está buscando establecer estándares para la virtualización de los procesos arbitrales, son primeros pasos, pero no existe una legislación general. En el Perú, las instituciones arbitrales más grandes tienen pequeñas disposiciones en sus reglamentos arbitrales referentes a virtualidad, específicamente respecto a cómo se llevan las audiencias o cómo se presentan o se notifican los escritos, pero más allá de ello no hay un desarrollo y eso también es un punto en el que tenemos que incidir. Muchas gracias, Ariana. Muchas gracias, Ariana. Bueno, la virtualidad del arbitraje es algo que ha llegado para quedarse. En opinión personal, considero que podríamos orientarnos hacia un sistema híbrido donde podamos obtener los beneficios de ambas posturas. Por ejemplo, para presentación de escritos podemos orientarnos hacia la virtualidad, lo cual nos genera un ahorro tanto de tiempo como de dinero. Y para no perder la inmediatez y la capacidad de analizar la información que nos pueden brindar testigos, peritos, expertos, incluso las partes en la exposición de sus argumentos, llevar a cabo las audiencias de manera presencial. De hecho, es un camino que prácticamente a nivel de Perú se está gestionando. Incluso las audiencias se llevan de manera semi-virtual, es decir, las partes, tribunales o peritos que se encuentran en el lugar de la sede del arbitraje asisten de manera presencial a la audiencia y, por ejemplo, si el perito o testigo no puede asistir de manera presencial, solamente a esa persona se le habilita la posibilidad de participar de manera remota, mientras que los otros participantes del proceso sí se encuentran en un mismo lugar y garantizando así la inmediatez del proceso. Sin embargo, para poder optar por este camino híbrido, es necesario desarrollar la normatividad correspondiente a fin de evitar las posibles contingencias que se puedan generar en la administración de procesos virtuales al 100% o semi-virtuales. Porque, ¿qué pasaría si producto de esta virtualidad se violan deberes como la confidencialidad? Deben existir consecuencias y deben existir garantías que se impongan a quienes participan de este tipo de procesos. Entonces, en conclusión personal, yo optaría por abrazar la virtualidad, pero al mismo tiempo establecer un parámetro y límites entre los cuales podamos desenvolvernos de manera segura, para evitar caer en posteriores cuestionamientos que debiliten a la institución.